lo empezaremos ya a comentar con los clientes y queremos compartir con vosotros esto, que creo que es un paso para Imedia y un paso incluso para la industria, ¿no? Hemos medido unas métricas que creo que hasta la fecha no estaban del todo trabajadas y estamos muy ilusionados, la verdad. Vale, pues bueno. No sé si conocéis a María Castellanos, que es la directora de investigación y de Business Insights de Imedia, y que es la madre de estudio. Vale, pues comenzamos. Lo que os queremos contar hoy es un estudio al que hemos llamado Impact. ¿Qué es Impact? Impact es el primer estudio que mide el impacto transversalmente de los distintos medios y formatos. Hasta ahora hay estudios de este tipo, pero han estado centrados casi siempre en medir el impacto de la televisión y de los distintos cualitativos que tenía la televisión. Nosotros quisimos ir un poco más allá y queríamos sobre todo traer el espíritu y las mismas métricas que tenemos en la respuesta directa. Nosotros tenemos un foco muy importante en anunciantes de respuesta directa, y en respuesta directa siempre hemos sido capaces de saber qué medios y qué formatos traían el mejor retorno para el cliente. Esto, sin embargo, no lo teníamos para cuando hablábamos de marca o hablábamos de imagen, y un poco con esa inquietud es con la que nos lanzamos a hacer este estudio. Es un estudio muy ambicioso en el que se han revisado más de 60.000 inserciones en la parte cuantitativa, y en el que además hemos incluido una fase cualitativa en que queríamos que nos aportase también esa visión más 360 de los medios y la publicidad, que nos ayudase a conocer la percepción que tiene la industria sobre los medios y sobre qué está pasando con los medios y la publicidad. El estudio lo hemos hecho junto a Fimov, que seguro que les conocéis todos bien, y bueno, pues vamos a ver un poco cuáles han sido los resultados de este estudio. La primera parte que vamos a ver es la parte de percepción de los medios, cómo los anunciantes, cómo los propios medios y las agencias perciben qué está pasando en la industria con los medios. Lo primero que veíamos es que la selección del mix de medios, lo que está pasando es que el coste y el ROI están ganando cada vez más peso. ¿Por qué está pasando esto? Pues desde el punto de vista del anunciante, lo que está pasando es que cada vez más los propios anunciantes tienen que justificar mucho más sus decisiones, y para eso el tener métricas, el tener datos es lo que les va a ayudar. Y por supuesto los costes. Venimos de una época de restricciones presupuestarias y los costes cada vez tienen mayor importancia. Y en cuanto al mix de medios también, televisión y digital se están convirtiendo en los medios fijos en el mix de los anunciantes. Lo que vemos es que prácticamente con cualquier anunciante que hables, todo su discurso se va a que no pueden prescindir de estos dos medios en general, una vez que tienen un determinado nivel de presupuesto. El segundo insight que obteníamos de los anunciantes es que los medios tienen un nuevo papel. Asistimos ante un reposicionamiento de los roles que tradicionalmente tenían los medios. La televisión está recuperando su centralidad. Durante los últimos años parecía que la televisión había perdido su glamour, su interés por parte de muchos anunciantes. Se había quedado como algo un poco anticuado en cierto modo. Y eso lo que vemos ahora mismo es que está cambiando, y que está cambiando de una forma pues bastante marcada. ¿Y por qué está cambiando ese papel de la televisión? Pues sobre todo porque la tele funciona. Lo que te dicen los anunciantes es que al final, si hay un medio sobre el que se sienten seguros, en general es la televisión. Y a esta recuperación también de la televisión le ha ayudado mucho todo el entorno digital. El entorno digital, con los nuevos anunciantes digitales que están entrando en televisión, hacen que muchos anunciantes sientan esa seguridad de que los anunciantes digitales que lo miden todo están ahí, y por algo será. Y luego también por todo el mundo de las redes sociales. Las redes sociales han ayudado a que se vuelva a hablar de la televisión. Programas que parecía que ya no estaban
tan de moda en los últimos años, con las redes sociales, todo el mundo de los talent shows, de los realities, han recuperado ese estar en boca de todos y ese que se hable de la televisión. El segundo medio sobre el que claramente hay un cambio en su papel es el medio digital. Al digital cada día se le exige más. Digital es un medio más maduro, un medio al que los anunciantes están dedicándole muchos más recursos y por tanto los anunciantes también le van a pedir y le van a exigir mucho más. Si antes metían una parte minoritaria de su presupuesto y bueno, no les preocupaba tanto, ahora mismo les preocupa y les preocupa mucho. También le conceden a digital ese papel, esa mayor complejidad, y si siempre se ha hablado de que en digital se podía medir todo, pues los anunciantes de verdad esperan que se pueda medir. Por profundizar un poco más en el papel de los medios, como decíamos, la televisión es el medio central en general cuando un anunciante tiene un presupuesto suficiente, y es el medio donde se trabaja la dimensión más creativa de la publicidad. Cuando tú preguntas a un consumidor y preguntas por publicidad, el medio de referencia va a ser todavía la televisión. A la televisión, ¿qué es lo que le está concediendo el anunciante y la industria? Pues sobre todo la capacidad de conseguir las grandes coberturas y en un periodo de tiempo razonable. El resto de medios siguen sin tener esa capacidad. Es verdad que digital ha ganado mucho en penetración, pero la gran dispersión, la gran fragmentación que tiene el medio hace que conseguir las coberturas siga siendo más costoso que con la televisión. Y otra de las grandes bondades que a día de hoy se le está concediendo a la televisión es la capacidad de medir el retorno. Y eso, pues sobre todo, como decía al principio, gracias a esos anunciantes mucho más enfocados desde siempre en retorno, como pueden ser todos los anunciantes de respuesta directa. El medio digital, lo dicho, un medio mucho más maduro, un medio que también requiere mucho más esfuerzo por parte de los anunciantes, aprendizajes continuos, un medio más complejo y al que cada vez se le exige más. Digital no es solamente hacer display, creo que eso ya lo tiene claro todo el mundo. Digital es mucho más que el display, mucho más que el search, mucho más que las redes sociales. Es un medio en el que puedes hacer muchas cosas, pero que también esa capacidad de poder hacer muchas cosas exige recursos y exige pues una serie de conocimientos. Y lo que apreciamos sobre todo en digital es el reposicionamiento de dos de sus patas. Por un lado, las redes sociales. Las redes sociales que hace 2 años eran el boom, que crecían sin parar, pues se han convertido en un medio más maduro. Los anunciantes las han probado y tienen mucho más claro para lo que sirven. La mayoría de ellos lo que ven en las redes sociales es un vehículo estupendo para relacionarse con sus clientes, para relacionarse con sus consumidores, pero ha perdido cierto foco en esa capacidad de medio publicitario para vender, para impulsar a la venta puramente. Y el SEM, la inversión en PPC. Por primera vez nosotros empezamos a intuir una cierta inquietud por qué está pasando con esas inversiones en search y los anunciantes están perdiendo ese miedo a salir de ciertas zonas, de ciertas inversiones en keywords, y están pudiendo manejar esos presupuestos hacia otro lado. Los anunciantes están perdiendo en cierto modo ese miedo a desaparecer de ahí y que no les llegue el tráfico, que no les lleguen las ventas. ¿Qué es lo que ha contribuido a todo esto? Pues sobre todo la introducción de la analítica web. Para nosotros creemos que hay un cambio enorme en digital debido a la medición, a la introducción de la analítica web. El poder conocer realmente qué está pasando dentro de tu site, de dónde están viniendo tus visitas, ha ayudado a que los anunciantes pues, puedan manejar mucho mejor sus inversiones en el mundo digital. En cuanto a la radio, quizá uno de los medios peor tratados muchas veces y el gran olvidado, y que sin embargo tanto por los anunciantes como por los consumidores
tiene una imagen estupenda, un medio al que se le reconoce flexibilidad y capacidad de innovación y que aporta valor y aporta cercanía. Tanto lo perciben así tanto los consumidores como los propios anunciantes. Y la prensa, bueno, pues nada nuevo quizá que aportar, el medio más debilitado y al que, bueno, sí que en cierta parte y para ciertos sectores se les sigue otorgando la capacidad de generar imagen y prestigio. En cuanto a cuáles son los retos del sector ahora mismo, pues si hace unos años el gran reto era el mundo digital, yo creo que ahora mismo para los anunciantes el gran reto está en la integración de contenidos. En la integración de contenidos transversalmente en todos los medios, tanto en digital como en televisión, como en radio, en cualquier medio donde esos contenidos puedan vivir. Otra de las inquietudes que aparecen ahora mismo es todo lo relacionado con el consumo concurrente, con las Smart TVs, con los nuevos dispositivos. Se habla mucho de todo esto, pero la percepción que existe en el mercado es que realmente todo esto está tardando mucho más en llegar, se lleva hablando mucho tiempo y todavía no se ve que llegue ni que esas bondades que se le otorga se estén trasladando a su publicidad y al final al retorno que ellos tienen. Y por supuesto, lo dicho desde el principio, conocer y cuantificar el retorno. Cada vez más importante todo el mundo de la medición, de las métricas, de la analítica, porque cada vez ellos, los propios anunciantes, tienen más presión por conocer cuál es el retorno de lo que hacen. Si nos centramos ahora en la parte más de la publicidad y cómo la está percibiendo el consumidor, lo que vemos es que podríamos situar a los medios en dos ejes. Un eje sería cómo se está consumiendo el contenido, un consumo más activo frente a un consumo más pasivo. Y otro, cómo se introduce la publicidad, en continuidad o interrumpiendo ese consumo del individuo. De esta forma podemos ver que los formatos gráficos se situarían en el cuadrante donde la publicidad es menos molesta en parte, porque aunque el consumo es activo y está en continuidad con el contenido, sin embargo al consumidor no le está molestando. Por lo tanto sería, digamos, el cuadrante mejor percibido en parte por el consumidor. Porque en el otro lado, y también siendo un cuadrante donde la publicidad es bien percibida, tendríamos medios como la radio, como el cine o como el exterior, donde la publicidad no afecta al ritmo del consumo de contenidos, pero ya sí que está más metido en ese hilo de la distribución. Sin embargo, en el cuadrante en donde la publicidad tiene una peor percepción sería donde estamos en un consumo activo y además interrumpiendo ese consumo del consumidor. Y es por eso que el medio digital debemos ser muy cuidadosos en cómo lo tratamos, cómo tratamos esa publicidad que vamos a tener ahí. Porque va a ser el medio donde al consumidor le resulte más molesta. ¿Y qué es lo que está haciendo estas distintas percepciones de la publicidad? Pues lo que está afectando también es a cómo se perciben los formatos y la creatividad. Mientras que si nos vamos a este lado del eje, lo que ocurre es que se necesitan los formatos para destacar. Si nos ponemos en el otro lado, lo que nos va a ayudar a destacar dentro de los medios va a ser la creatividad. Para medios como la radio, como exterior o como la televisión, lo que nos ayuda a destacar a nuestra publicidad es la creatividad, no tanto el formato. Cuando los consumidores hacen referencia a la publicidad, van a destacar más el contenido, las ideas creativas. Mientras que cuando estamos hablando de los medios impresos o del medio digital, lo que destaca por parte del consumidor es el formato. Lo que van a recordar, el recuerdo se va a ir sobre todo hacia temas de formato. Si no trabajamos
bien los formatos, la página, el banner, lo que sea. Es el formato lo que va a hacer que tu publicidad consiga esos extras de recuerdo, mientras que en el otro lado lo que va a hacer que consigas extras de recuerdo va a ser mucho más la parte del concepto creativo. Y entramos ya en la parte más cuantitativa del estudio. La parte cuantitativa está hecha solamente sobre consumidores, no como veíamos en la parte cualitativa sobre la industria. ¿Qué es impacto? Esto es lo más importante que quede claro. Impacto es saber si tu inserción publicitaria es recordada por los que realmente te han visto. Es decir, aquí no hablamos de notoriedad. Cuando vemos los típicos rankings de notoriedad de IOPE, de IMOP, siempre vemos que aparecen marcas que muchas veces no están teniendo presencia publicitaria en esos momentos. Marcas como Coca-Cola van a estar siempre ahí liderando porque tienen unos activos de la marca tan potentes que están siempre presentes en la mente del consumidor. Aquí lo que queremos saber es si realmente esa inserción que el anunciante ha hecho en una página de prensa, en una telepromo, en un spot, en un banner, es recordada en el momento posterior por el consumidor. ¿Cómo hacemos esto? Pues lo que hacemos es, vamos a preguntar a los consumidores por ese recuerdo que tienen en un estudio semicoincidental, es decir, una vez que acaban de consumir el medio. Y a continuación lo que se hace es eliminar de esa notoriedad, de ese recuerdo que tiene el consumidor, todo aquel recuerdo que no es real, es decir, que realmente el individuo no ha sido expuesto en el momento a esas inserciones publicitarias. Cuando vemos el recuerdo y empezamos a analizarlo, si nos vamos al recuerdo total o al recuerdo bruto, lo que vemos es que prácticamente todos los medios estarían en niveles muy similares. ¿Esto por qué ocurre? Pues ocurre porque en general el recuerdo de los medios está pues contaminado unos por otros. Al final es muy difícil que haya un recuerdo puro. Para el consumidor es muy complicado saber de dónde le están viniendo todos esos impactos publicitarios. Pero cuando lo que hacemos es eliminar ese recuerdo erróneo, es decir, el recuerdo de impactos a los que no ha sido expuesto el consumidor en ese momento, lo que vemos es que ya empiezan a surgir diferencias importantes entre los medios. Y lo que vemos es que la televisión y la radio se sitúan a una distancia importante entre la prensa y Internet. Esto va a ser lo que llamemos recuerdo consecuente, es decir, el recuerdo que realmente está viniendo por inserciones que el consumidor ha visto y acaba de ser expuesto a ellas. Si ponemos en relación el recuerdo que genera cada medio con la presión publicitaria, aquí ya sí que lo que veíamos es que la televisión claramente es el medio que destaca. ¿Por qué hacemos esto? No sería justo evaluar a los medios sin tener en cuenta la exposición a la que está expuesto cada individuo. No podemos decir que un medio es más eficaz si no descontamos de alguna forma este nivel de exposición publicitaria. Es decir, este dato y los siguientes, por decirlo de alguna manera, esa igualdad de carga. Es decir, entre gente que ha estado igualmente expuesta en cada medio. Eso es. Y si a partir de ahí lo que vemos es realmente qué número de menciones de recuerdo consecuente, es decir, de recuerdo correcto tenemos, a lo que nos lleva esto es a una cifra de 2,4, es decir, de todas las marcas a las que el individuo acaba de ser expuesto, al final cada individuo recuerda como media 2,4 marcas. Pues quiere decir que es muy exigente. Es decir, que por estar en esas 2 o 3, o no te recuerdo. Pero eso más o menos sobre qué periodo de tiempo. ¿O sobre cuántas marcas? No puede ser todo el día. No, sobre un periodo de exposición promedio de 1 hora aproximadamente. Pero en el global del día sería posible
que recordar muchas más también. No, Si lo haces cada hora, si te dan dos, sí, cuatro. eso es. En el global del día tampoco se recuerdan muchas más marcas. Cuando se hacen tracking marcas de las que recuerda haber visto publicidad, prácticamente nadie menciona más de 3 marcas, casi nunca, en Top of Mind. Otra cosa es el sugerido, pero en Top of Mind no se suelen mencionar más de 3 marcas. Y a partir de aquí lo que hacemos es, si el índice promedio de eficacia es 100, lo que hacemos y lo que nos permite este estudio y que es lo diferencial frente a lo que existe a día de hoy en el mercado, es que vamos a ser capaces de comparar transversalmente todos los medios y todos los formatos. Somos capaces de saber si una página de prensa tiene mayor capacidad de generar recuerdo que un spot de 20, que una telepromo, que una careta en digital. Es decir, que todos los formatos vamos a poder compararlos de forma transversal. Aquí lo que hemos hecho en este primer gráfico es sacar el top 10 de eficacia. ¿Cuáles son los 10 formatos más eficaces a la hora de generar recuerdo? ¿Y qué es lo que vemos? Pues en general, que a menor saturación de los formatos vamos a tener mayor eficacia. ¿Cuáles son los formatos que generan mayor eficacia? Las telepromos y los patrocinios de televisión. Todo el mundo del no convencional en televisión es lo que está trabajando a día de hoy mejor en esa capacidad de generar recuerdo. En rojo lo que veis es todo lo referido a televisión, en gris los formatos digitales y en azul un formato de radio. Televisión y digital van a ser los medios que mejor trabajen a la hora de generar eficacia. Pero tenemos algunas excepciones, como pueden ser los formatos especiales de radio, que también obtienen muy buenos plus de recuerdo. Si vamos a analizar solamente, digamos, los formatos bases o básicos de cada medio, lo que vemos es que los formatos de prensa, como son la página o los módulos, obtienen muy buenos resultados. Y luego lo que vemos también es que, por ejemplo, los spots de televisión, si no los estamos cualificando, estarían por debajo del promedio de eficacia. Sin embargo, en cuanto introducimos los cualitativos, en cuanto los posicionamos, ese índice va a subir por encima del promedio. ¿Qué pasa en medios como digital? Pues que existen diferencias muy marcadas. En digital vamos a tener formatos con una gran capacidad de generar recuerdo, como es el vídeo online o las newsletters o los formatos integrales, pero sin embargo, debido también a la grandísima fragmentación que tiene el medio, no solamente dentro de los soportes, sino también dentro de los formatos, las diferencias van a ser enormes. Si hacemos también un foco en la televisión, pues un poco incidiendo sobre el gráfico que veíamos anteriormente, lo que vemos es que en televisión, tanto lo que es todo el mundo del no convencional como las posiciones van a marcar importantes diferencias, importantes mejoras en recuerdo. De una posición central a una posición primera o un bloque único, va a haber unas diferencias en recuerdo pues muy importantes. Recuerdo que esa igualdad de Yo en el anterior tenía una duda, y si me pasas, en el anterior, ¿este es el anterior? Sí. No, el anterior. Has dicho que había... que las diferencias son enormes, pero no se explica muy bien por qué. Incluso parece lógico cuando cualificas lo de la televisión, pero los otros formatos, si puedes explicar algo más, las diferencias tan claras que dices que hay.
sobre todo... Bueno, sí. la diferencia más grande, no sé si Jesús era aquí o era en el de internet. O sea, aquí hay muchas diferencias, Sí, las son los diferencias- formatos básicos, y donde más exageradas son las diferencias es Sí, dentro de digital. internet, que ves desde formatos básicos, incluso un pop-up o un Skype, el salto que da hasta formatos como de vídeo o en general. O sea, cuando dice diferencias enormes es por la escala. O sea, se ve, dices, ¿el display en digital funciona o no? Pues es que hay una diferencia abismal Entre entre que unos sea un formatos y formato otros. integral o que sea un pop-up o un Skype. O sea, incluso el intersticial, mucho menos que los vídeos de newsletters. Sí. Sí. Eso lo utiliza mucho, ¿no? Y la pantalla completa. Bueno, yo creo que eso está bastante. O sea, yo que he estado en otro sitio y he visto otros estudios, es bastante común. O sea, no es dato sorprendente. Yo creo que hay estudios en el mercado que son monomedios, hay estudios de eficacia de formatos digitales que te dan conclusiones bastante parecidas a estas. De hecho, hay mucha literatura sobre la eficacia del vídeo online comparado con los formatos puros de display, que lleva datos muy parecidos. Hay estudios también de eficacia en televisión en otras agencias, en otros sitios, y te llevan también a conclusiones muy parecidas, la importancia de las posiciones, la importancia de los bloques exclusivos. Lo que este estudio tiene, que nosotros no conocemos, que haya en otras partes, es la posibilidad de hacerlo cross-media, es decir, que puedes estar comparando un banner de internet con un micro en radio, con una página en prensa y con una telepromoción en televisión. En la misma escala, con el mismo estudio, con los mismos consumidores. Porque el índice Es el promedio de las 60.000 de los propios medios es la misma. Sí. Sí. El promedio, la base 100 es La el base promedio 100 de es las... el promedio de todas de las 60.000 inserciones. Ese 10 de search digital es en Sí. relación Es en con relación al 400 de la tele. En la misma escala para todos, que pensamos que eso es el gran valor que aporta este estudio, que es multimedia, multiformato. Y es verdad que cuando te vas a digital, nadie hace search ni text link para trabajar en recuerdo, en imagen, está claro. Pero que, o sea, desde luego, o sea, que el plus que tiene el vídeo o los formatos integrales frente a los intersticiales, que también lo que tienen muchas veces, cuando ves la parte cualitativa, es que tienen una percepción de intrusividad y de molestia para el usuario que es importante. O sea, yo creo que en medios como digital es muy importante también cómo trabajas esa percepción de intrusividad que tiene la publicidad, que no existe en otros medios. Que es una cosa, por ejemplo, que el intersticial tiene mucho. Y en el móvil, te cuento, ¿no? Sí. Lo poco que hay ahí. Sí. En el móvil el discurso de los consumidores en los focus group se iba muchísimo a la molestia de estos formatos. La publicidad en el móvil es muy bien percibida cuando me está ayudando a informarme, a buscar esa información que yo necesito, pero no cuando me está interrumpiendo, porque además el móvil es visto como un espacio mucho más privado en la navegación. Y además es un medio también que va más lento. En general, muchos accesos móviles van más lentos, los móviles son más molestos. Y formatos que muchas veces no están adaptados al dispositivo móvil, con lo cual tampoco ni siquiera se ven bien. ¿Para qué nos sirve luego todo esto? Pues como os decía, nosotros partimos a la hora de hacer este estudio de la inquietud que teníamos de tener la misma información que tenemos en los anunciantes de respuesta directa. Para nosotros esto no es un estudio que lo hayamos hecho y se quede aquí en datos para contar. Para nosotros esto es un estudio que nos tiene que ayudar a la aplicación táctica, a ser capaces de planificar. Y para eso lo que hacemos es que trabajamos con todos estos datos, se trabajan dentro de herramientas donde se tienen en cuenta coberturas, costes y por supuesto estas variables de impacto que nos ayudan a establecer los mix óptimos. Para nosotros no es un Nosotros, estudio. como hemos visto en este estudio, es la variable de igualdad de coberturas, igualdad de visibilidad, igualdad de TRPs y sin tener en cuenta el coste. Eso es. Pero en la vida real pues hay que incorporar Estas el variables coste. que por supuesto están ahí y es lo que influyen a la hora de generar los planes. Es decir, que la investigación ha dado lugar a una aplicación que vosotros utilizáis
herramienta de planificación Eso es. para cualificar el impacto. Normalmente trabajamos con coberturas y costes, y eso te permite cualificar el impacto en términos de recuerdo. A igualdad de cobertura o igualdad de cobertura y coste, unos formatos van a dar más recuerdo. O también te permite justificar o evaluar qué diferenciales de precio se justifican en base a la capacidad de generar recuerdo. Muchos de los formatos que hemos visto, evidentemente, no tienen todos el mismo coste o impacto. Esto es una herramienta. Nos va a obligar a ir actualizando el referencial porque eso lógicamente. Sí, esto varía y cambia. Claro. Seguro, Sí, sí. seguro, pero bueno, nos da una buena foto Sí, sí. para racionalizar los criterios de planificación en anunciantes de recuerdo. De recuerdo. Anunciantes que buscan generar esa notoriedad. Para nosotros es un paso, esto lo hacemos en el día a día de los anunciantes de respuesta directa, porque funcionan así, porque siempre se planifica en función del retorno que te trae, y eso es algo que en general los anunciantes que buscas notoriedad, que buscas imagen, es más complicado de hacer. Y bueno, pues estos son los resultados del estudio. A mí me gustaría que nos quedásemos sobre todo con tres mensajes. Yo creo que hay un mensaje muy importante, y es que la tele funciona, que ha vuelto a recuperar ese papel central dentro de la planificación, y que clarísimamente tiene en todo lo que es el mundo del no convencional pues una pata muy importante que tenemos que saber explotar y valorar, y por supuesto activar desde el lado de la agencia para que rinda a nuestros anunciantes. Yo creo que también que tenemos un medio ahí un poco olvidado, que es la radio, que tiene muy buenos índices de recuerdo, como hemos visto, y que en general también es un medio que tiene muy buenos costes. Y luego, por último, que el papel de los medios ha cambiado, y que si hay un papel que ha cambiado sobre todo es el del digital, que el digital es un medio más complejo, que los anunciantes tienen claro que es un medio complejo, que les puede dar mucho, pero que como son conscientes de que puede dar mucho, también le exigen mucho más que hace unos años, y que la medición es básica en un medio como digital, y que no podemos olvidarlo y dejarlo ahí, porque hay ya mucha inversión volcada en el medio. Pero en digital la palabra clave es criterio. O sea, en digital cada vez hay más criterio sobre lo que funciona, lo que no, las inversiones que dan retorno y las que no. La medición lleva a tener, ya no todo vale, y hay que tener criterio para elegir y para optimizar. Os enviaremos una infografía, os la enviará Diego con esta información que hemos visto hoy, por si la queréis utilizar. Si me podrías poner en la pantalla 6, así le miro un poco más. Y por supuesto, dudas que tengáis, preguntas, las ¿Esta? resolvemos. Sí, es esa, gracias. Pero vamos, os lo pasaremos ahora mismo, esta mañana, la infografía que tiene todos estos gráficos. Vale, gracias. Yo tengo una pregunta un poco más cualitativa, digamos de la primera parte. En ese la televisión funciona. ¿Cuánto puede haber de adaptación de la televisión a los nuevos tiempos, o de que lo que no está funcionando es lo demás? Es decir, que realmente se está concentrando la presión publicitaria en televisión porque otros soportes que antes estaban ofreciendo unas determinadas posibilidades a los anunciantes ya no se lo ofrecen, porque básicamente la televisión tampoco ha cambiado tanto desde un punto de vista cualitativo, digamos, por las herramientas publicitarias que utilizan, pues un poco la introducción de los patrocinios de programas, ¿no? Pero básicamente es lo mismo que hace 10 años. Sin embargo, es un medio que sigue creciendo en porcentaje de inversión publicitaria respecto al conjunto, pero parece, digamos, da un poco la impresión de que eso es más por las carencias de los otros que por las bondades de la tele. No sé si esto no es cualitativo. Yo no creo que sea por carencia de los otros, es decir, yo creo que la competencia en
alternativas publicitarias ha aumentado todo el mundo digital, es incremental y no hay nadie que haya denunciado, o sea, ningún medio ha dado un paso atrás. Yo creo que la televisión, sorprendentemente para muchos, ha mantenido audiencias, porque una de las hipótesis que había es que se iba a dejar de consumir la televisión y eso no se ve en las audiencias. Creo que, lo explicaba María, creo que el digital, lejos de combatir a la televisión, la ha reforzado, porque ha vuelto a poner de moda, o sea, lo que antes se comentaba tomando un café al día siguiente, pues ahora se comenta en redes sociales, con lo cual vuelve a tener un atractivo el haber visto el programa de ayer, sea un reality, sea un capítulo de una serie, sea lo que sea. Y luego, yo sí que creo que hay un esfuerzo en creatividad, no solamente por parte de las agencias creativas que siempre ha habido, sino por creatividad en los contenidos, en el branding content, en la integración de marcas, que yo sí que creo que ha mejorado. Es decir, product placement existe en precio justo y todo esto, pero creo que ahora hay una variedad de formatos, una variedad de presentadores, una variedad de formas de tratar las marcas. O sea, yo creo que lo que vemos, las telepromociones que vemos de los prescriptores del tiempo o de los deportes, yo creo que es un buen ejemplo, todos los formatos de patrocinio, el paradigma de esto es lo que hace con los motos. Y yo creo que hay muchos formatos que demuestran que los propios creadores, que no solamente las agencias, los propios creadores de contenidos de la televisión quizás se están involucrando más de lo que nunca lo habían hecho en prescribir marcas. Yo creo que eso es algo que los anunciantes perciben. Los anunciantes perciben una mayor flexibilidad y ganas de adaptarse a sus necesidades por parte de la televisión. Los creadores de contenidos. Que antes no existían. Yo creo que tenían la percepción de que hace unos años todo eran pegas y todo eran trabas a esta inserción de las marcas dentro del contenido, y que a día de hoy tienen muchísima más flexibilidad. Es uno de los secretos de la radio también, una cosa que funciona muy bien en la radio y que se intentaba visualizar en el gráfico es las menciones de marca, la integración de marcas en radio es muy natural. Decía que se reconoce que hay una mención publicitaria, pero no rompe el discurso del programa. O sea, el locutor, sea un morning show, sea un matinal, va introduciendo menciones publicitarias, va contando las historias de las marcas y el programa continúa. La gente no se siente distraída del programa porque el locutor de turno haga una mención publicitaria. Los informativos suenan un poco raro. En los magazines, aunque sean San Carlos Herrera, o que se meta en un deportivo, en un carrusel o en lo que sea, suena menos intrusivo. En el informativo queda raro, a no ser que sea en la hora puntual y que tú hagas ahí como una broma, como hacen los señales horarios algunos. Pero fluye muy natural, yo creo, porque como la radio está, se me permite, menos regulada, es decir, el espacio publicitario no está tan encorsetado, que sí hay sus secciones de fuentes, pero está en manos del conductor cómo lo dosifica, que si esta sección patrocinada, que si el tiempo te lo trae tal, que si era la economía de la mano de, que si menciones puramente espontáneas, muchas menciones en radio son espontáneas. No es un corte tan claro, como una interrupción tan clara. Claro, el programa continúa y sí, van cayendo marcas, van cayendo menciones, pero el programa continúa. Y también cómo lo está consumiendo esa persona. Tú en la televisión tienes más esa capacidad de cortar, de pasar, pero en la radio el propio consumidor te dice, yo no cambio, me da igual, casi siempre se está consumiendo haciendo otra cosa, con lo cual interrumpe mucho menos. Eso es verdad, pero no está el límite de la saturación en la radio, pese a lo que dicen y pese a que hay mucho espacio disponible, o lo venden mal, el caso es que la radio da un mayor porcentaje de saturación que la televisión. Muchas veces la televisión se queja y dice, si nos saturaran como a la radio, otro gallo cantaría, ¿no? Ahí no veis que, aunque es verdad todo lo que decís y que voy a decir yo de la radio, todo favorable, pero en ese aspecto siempre me ha parecido que se está usando mucho. Sí, pero bueno, yo creo que hay más presencia porque ya se ve que funciona. Probablemente no hay mucho más espacio, o sea, no hay más minutos para introducir marcas sin que resulte ya excesivo. Pero yo creo que hay un buen equilibrio. Los datos que vemos aquí y los datos que también nosotros vemos en anunciantes de respuesta directa es que es un medio que sin estar de moda sigue siendo una apuesta bastante segura. Tiene unos costes razonables, tiene unas coberturas
amplias en muchos de los programas y una flexibilidad de interacción de marca muy buena y funciona. ¿Y vosotros las causas para el antiguo bajón de tele lo veis entonces en qué? ¿Cuál era la principal causa? Hombre, bajón, o sea, no ha habido un gran bajón de presencia de marcas en la televisión, sinceramente. O sea, bajo redes de televisión apenas han variado durante años. Ha habido un cambio de tarifas que tiene que ver con la situación de oferta y demanda del mercado, pero no, yo creo que nos referimos más a la percepción cualitativa, que durante un tiempo se ha dicho, la televisión va a morir, los anunciantes modernos ya la tele no es el medio base, y esa percepción cualitativa de que la tele ya no era tan fundamental o tan atractiva para el publicitario, creo que lo que se está demostrando es que sí que es atractiva, que sí que es un medio base, y como explicaba María, yo creo que hay dos grandes cosas: que los anunciantes de respuesta directa tienen una gran presencia en televisión. Cuando alguien dice la televisión ha muerto, la televisión habrá muerto, pero la gente que pide respuesta todos los días invierte. Y luego cuando ves que anunciantes puros digitales, que solo comercializan en digital, se anuncian en televisión, dices, hombre, pues debe ser que funciona. El número de anunciantes en televisión está creciendo por ahí, por los 1000 anuncios, los Zalando, los Rastreator, o sea que eso es lo que crece en televisión, es lo que está haciendo crecer a la televisión. Yo creo que eso ha devuelto la confianza cualitativa a los anunciantes de que la tele debe funcionar, cuando anunciantes que lo miden día a día y anunciantes que solo comercializan en digital están en televisión y tienen razón. Y el cambio de perfil que se está produciendo en la tele, donde de repente hay una maduración muy grande del perfil de la televisión, que es similar a la sociedad, la propia sociedad española está madurando mucho, pero sí es demográfico, ¿no? Sí, pero que los estratos más jóvenes van menos a la televisión, tienen un consumo diferente. Luego es verdad que consumen contenidos audiovisuales a través del ordenador, pero no en la televisión, con lo cual ahí hay digamos un cierto hándicap desde el punto de vista de los formatos. Eso no se percibe todavía como un problema a la hora de captar determinados. Yo creo que no. O sea, de los anunciantes que hemos entrevistado, y hay anunciantes que claramente son de un target joven, le siguen concediendo a la televisión esa capacidad de conseguir las coberturas, que es verdad que a lo mejor en afinidad del medio digital es mejor para esos targets más jóvenes, pero conseguir las mismas coberturas les cuesta casi más que en televisión. Y realmente cuando te vas a ver los consumos de televisión, es verdad que ha caído entre los targets más jóvenes, pero no ha caído tanto. O sea, ha caído, pero tampoco ha caído muchísimo. Y en este GRP multimedia para comprensión del anunciante, lo que no he captado, y quizás seguramente está incluido dentro de digital, es el papel del móvil, que todo el mundo está valorando que el año que viene y el otro son definitivos, trascendentales. Incluso en las previsiones de los medios se están incrementando exponencialmente la esperanza de crecimiento del móvil, ahora sí, y el multimedia es una base, ¿no? A ver, aquí en este estudio no hay un acceso del móvil, porque la realidad a día de hoy no hay, en términos de inserciones publicitarias, el móvil tiene un peso muy pequeño, entonces no sale como muestra, no sale suficiente como para hacer un monográfico de móvil. Yo creo que más allá de este estudio, lo que el mercado realmente ve es un consumo de contenidos a través del móvil que sube mucho,